Misión peligrosa. El tema lleva como título Misión peligrosa. Mateo capítulo 10, versículo 16 al 19. ¿Qué dice la palabra de Dios? He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros, o hasta el 19 nada más. Perdón. Misión peligrosa. Hermanos, en la palabra de Dios, nosotros podemos ver que Jesús, para llevar a cabo el desarrollo de la salvación en este mundo, hizo lo principal, lo importante, lo necesario para que pudiéramos tener salvación, perdón de pecados, una vida nueva en Dios. Pero proveyó al mundo de la iglesia para que fuera esta la que pudiera llevar el mensaje de la palabra de Dios a todas las personas. Aquí hay algo importante que debemos de notar, en que Jesucristo siempre usó la sinceridad para hablar, siempre con la verdad, por ser Él la verdad. Él nunca usó de estrategias de engaño, de estrategias de una falsa búsqueda y obtenciones de cosas que realmente no vendrían. Jesús fue sincero. Él nunca ocultó el peligro que incurría todo aquel sirviente de Él. Jesús nunca ocultó que venir a Él no era simplemente ser parte de algo glorioso a la vista del mundo, que era parte de algo muy lindo que nos daría mucha riqueza, mucho bienestar y prosperidad personal. Jesús siempre fue sincero. Cuando alguien tenía que ir a Él, le habló bien claro: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven, sígueme. El que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno del reino de los cielos. Dios siempre fue claro en el peligro y en las exigencias de todo aquel que le quiere servir y que le va a seguir. No ocultó nada. Él no crió falsas esperanzas. Él no fue un vendedor de ilusiones, como muchas personas hoy en día les encanta vender ilusiones, ilusionar a las personas solamente para obtener cierto resultado de ellas. Jesucristo no. Jesucristo siempre fue bien claro, y Jesucristo siempre mostró el peligro de todo aquel que le iba a servir. Dijo bien claro que tomáramos esa cruz cada día y camináramos en pos de Él. Amén. Y creo que la palabra cruz no significa ninguna cosa agradable para nosotros. Tiene significado de sufrimiento. Y hay un grave problema en las personas que hoy día estamos sirviendo a Dios. Todo el tiempo lo ha habido, pero hoy día está bien impregnada nuestra vida del bienestar, de las cosas agradables, del servir a Dios. Creo que alguien nos vendió ilusiones. Creo que a alguien le compramos ilusiones. Y creo que muchos cristianos están viviendo de ilusiones. Jesús muestra cómo
sus apóstoles deberían de encarar la oposición, cómo deberían de encarar la violencia, cómo deberían de encarar la persecución. Lucas menciona a los discípulos, Mateo menciona a los apóstoles, y en ambos se nos habla de situaciones difíciles, de pérdidas, de persecución, de oposición a la vida de un hijo de Dios. Y esto es un claro ejemplo, hermanos, de cuán lejos se encuentran algunos que pretenden seguir a Cristo Jesús. Porque ellos están mucho más aferrados al bienestar individual. Ellos están mucho más aferrados a la posición, a la economía, con motivos que son la manera de que los van a hacer tomar la decisión de servir a Dios o no servir. Si tengo esto es porque Dios me ama, si no tengo esto es porque no me ama, o no me oye, o simplemente no es de mi agrado servir a Dios de esta manera. Es importante que cada uno de nosotros como cristianos no compremos ilusiones, vivamos una vida real. ¿Quiere decir esto que Dios nos va a tener sufriendo todo el tiempo, toda la vida? No. Quiere decir esto que Dios tiene bendiciones para nosotros, tiene cuidado, tiene protección, tiene cosas materiales, tiene de todo para nosotros. Pero que nosotros no dependemos de ello para servir a Dios. Que podemos pasar por tribulaciones, por hambre, por persecución, por oposición, pero nosotros mantendremos nuestra posición de felicidad, de alegría, de reconocimiento de que Dios nunca nos ha abandonado y que nosotros tampoco nunca vamos a abandonar a nuestro Dios. Vayamos a 3 puntos que quiero tomar el día de hoy. La persecución a muerte. ¿De quién proviene la persecución? Y el último punto, Dios quiere realmente actuar. Dios quiere actuar en el programa que Él vino a instituir a esta tierra. Vayamos al primer punto. Lo encontramos en el versículo 16 de Mateo 10. Cuando nosotros leímos, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es una analogía. No es que alguien sea un lobo, no es que alguien sea una serpiente, no es que alguien sea una paloma. Es simplemente una analogía y es simplemente de alguna característica. He aquí yo os envío como ovejas. Y en derredor de ustedes, puros lobos. ¿Puede usted ver en esta analogía la posición de los cristianos? Padre, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. ¿Sabe dónde está usted y yo como cristianos, hermanos? En esta analogía, ¿cuál es nuestra posición? Es en medio, hermanos, en medio de lobos. Esta analogía muestra al cristiano como una oveja, dócil, débil y sin poder defenderse a sí mismo, sin defensa propia. Y lo pone en medio donde no tiene para dónde correr. Aquí no estás para dónde corres. Aquí estás donde tienes que encarar la situación y donde no hay tiempo para ovejas cobardes. ¿Dicen amén? De por sí indefensos. De por sí de una manera que no tenemos la fuerza como un lobo débil.
y luego cobardes. Empiece a ver la analogía que Cristo está haciendo para que entendamos dónde estamos, el peligro de estar en un mundo lleno de pecado, donde la filosofía del odio, de la guerra, del abuso, de la injusticia, predomina sobre cualquier otra, sobre la paz, sobre la tolerancia, sobre el respeto. Eso es la analogía. Eso significa estar en medio de toda esta lodacera de pecado, de maldad. Y que tú no puedes decir, pues yo me voy a hacer como ermitaño, me voy a esconder, yo voy a hacer mi cajita y ahí voy a estar nada más. No puedes hacer eso. La palabra de Dios, yo los envío en medio de lobos. En otras palabras, aprendan a vivir en medio del pecado y la maldad. No es para que nos hagamos como el pecado, pero para que vivamos sabiendo vivir en medio de la maldad. Hay dos opciones en esta analogía donde Dios te dice que somos como ovejas en medio de lobos. O hacemos las cosas como Dios nos enseña y de acuerdo a sus métodos para vivir, o hacemos las cosas como nosotros pensamos que deben hacerse y decidirnos a morir. Si vamos a ser cristianos, tenemos que entender que Dios no nos va a sacar del mundo. Lindo sería, ¿verdad?, que cada uno que se fuera bautizando, se fuera arrepintiendo de sus pecados, se bautizara, viniera a Cristo Jesús y en unos cuantos días se lo llevara a Dios. Pues a lo mejor menos gente íbamos a tener convertida, ¿verdad? Todos iban a decir, no, ahí se convierten y se mueren. Mejor nosotros seguimos vivos. Hermanos, Dios nos deja en este mundo porque Él tiene un propósito, tiene un plan. Pero no es el plan de que nosotros vivamos a nuestro modo. Dios nos dejó las reglas o las instrucciones, quiero decir instrucciones, para que sepamos vivir en medio de la maldad, sin que nos convirtamos en lobos. En otras palabras, sin que nos contaminemos de la lodacera del pecado y mantengamos nuestros vestidos limpios, blancos, en medio de la lodacera. Esto no es posible de acuerdo a nuestras filosofías y nuestros modos de pensar, pero es posible conforme a las instrucciones que Dios nos deja. Y esto tenemos que aprenderlo. Cristianos no lo quieren aprender. El consejo de vivir en medio de los lobos no es que seamos y que nos convirtamos en uno de ellos. ¿Qué dice por ahí? Si no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿verdad? Si no puedes con el adulterio, pues acéptalo, que eres débil y tienes que adulterar. Si no puedes con los vicios, acéptalo. Eres débil, tienes que ser vicioso. Si no puedes con cualquier otro tipo de pecado, acéptalo, únete al enemigo. No, hermanos, Dios, el consejo no es ese. El consejo de Dios es que podemos vivir en medio del mundo lleno de pecado, pero Él nos enseña que seamos prudentes. Amén. He aquí, dice, yo os envío como ovejas en medio del lobo. Sed pues como lobos, vístanse de lobos, háganse amigos de los lobos y sean como ellos, porque si quieres ser amigo de lobos tienes que ser como ellos, convivir como ellos, actuar como ellos. No, Dios te dice a ti, sé prudente. Amén. Reconoce el peligro donde estás. Hay muchos cristianos que no reconocen el peligro donde está. Actúa en este mundo como si fuera de este mundo. Sigue practicando las mismas filosofías de actuar del mundo. Las que traemos del mundo las queremos seguir practicando en la iglesia. Y es un gravísimo error. Somos hechura nueva para vivir en obras nuevas, creadas según el pensamiento de Dios. Pero es difícil, no digo que sea fácil. Dios no dice que sea fácil en su palabra. Él nos invita a que seamos prudentes. Prudentes como la serpiente. La serpiente es cautelosa, es paciente,
detecta el peligro, mira en la oscuridad, pasa desapercibida e inmóvil esperando el momento de actuar con velocidad. Y podemos sacar muchas características de la serpiente, pero déjeme decir una cosa: Cristo no dijo que seamos como la serpiente, ni seamos serpientes. No leamos mal. Él no nos dice que seamos como la serpiente. ¿Qué nos dice? Que seamos prudentes como la serpiente. En otras palabras, no está mencionando que seamos como serpientes, sino que utilicemos la característica de la prudencia. Así como ella está en medio del peligro, detecta el peligro, mira la oscuridad, pero ella es prudente para poder sobrevivir y hacer todo lo que tiene que hacer. Y Dios nos enseña que seamos prudentes. ¿Qué dice la Biblia? Que el justo ve el mal y corre a abrazarlo. ¿Qué hace? Huye, dice la palabra de Dios. ¿A poco la serpiente mira que tú vienes y se te acerca? Mire que puede ser más valiente que tú. Puede que yo le tenga pánico a las serpientes. A mí no me cuadran las serpientes y yo no somos amigos, pero para nada. No sé cómo la gente se la puede poner acá, pero yo no lo haría ni por $1,000,000. Hermanos, es increíble, pero los animales corren cuando se acerca a uno. Ellos no corren hacia ti, ellos corren a esconderse, a irse. Prudencia. Y hay tantos cristianos tan imprudentes que miran el pecado y en lugar y conocen, a veces no conocen ni siquiera sus debilidades, pero a veces conocen sus debilidades y en lugar de fortalecerlas, se entregan a ellas. Falta de prudencia. Ahí es donde Dios nos enseña prudencia. Hermanos, con astucia entró el pecado al mundo. Dice la Biblia que la serpiente, dice, era astuta más que todos los animales. Y con astucia entró el pecado al mundo. Con astucia se acercó a quien debía de acercarse. No se acercó a Adán. Con astucia lo hizo. ¿Se acercó a quién? A Eva. Se acercó a su esposa. Porque la parte más débil del hombre, ¿qué es? Es su esposa. Es su esposa. Miren a Dalila con Sansón. Bien fuerzudota, ¿eh? Venciendo toda una guardia, venciendo, toda una ejércitos, cantidad de gente. ¿Pero quién lo venció? Una mujer. ¿Con qué? ¿Sí? Satanás supo acercarse al hombre. No lo hizo él personalmente. Sabía que no le haría caso. Sabía que no iba a actuar contra la voluntad de Dios. Entonces, ¿dónde se metió? Él astutamente se metió por el lado de la mujer y de ahí convenció esta mujer a su esposo. Y ambos pecaron. Ambos desobedecieron a Dios. Y Dios nos enseña a nosotros no a usar astucia. Nos enseña a ser prudentes. La astucia lleva en sí una forma de engaño. La astucia lleva la forma de utilizar engaño. Y Dios no pretende que nosotros seamos astutos como la serpiente antigua. Dios nos invita a que usemos solamente la prudencia de la serpiente. Amén, hermanos. La prudencia. Porque esa prudencia, así como la astucia de la serpiente,
metió el pecado en el mundo o introdujo el pecado en el mundo, así también Dios busca que nosotros utilicemos la prudencia para saber vivir en medio de los lobos, en medio de quien quiere cazarte y destruirte. El hombre sagaz, el hombre prudente sabe callar. El hombre prudente sabe pesar sus palabras, valora sus palabras, no nada más habla por hablar. Él le da valor a sus palabras, es prudente. El hombre prudente considera su caminar, se evalúa a sí mismo, sabe dónde va cada paso que da. Eso es lo que Dios quiere de nosotros cuando nos dice que seamos prudentes como la serpiente. Nos pide prudencia porque la prudencia no nada más es un caminar loco, nada más de que caminas para donde sea y no te fijas si vas caminando hacia el peligro. No, la prudencia nos enseña a darle importancia a cada paso que nosotros vamos dando. ¿A dónde nos lleva ese caminar que estamos haciendo? Por eso es que la palabra de Dios nos enseña que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Porque nuestros caminos siempre nos van a llevar a algún lugar, hermanos. Y cuando usted y yo agarramos a caminar, vamos a salir en algún lugar. La prudencia nos ayuda a que nosotros consideremos cómo estamos caminando. Hagamos una evaluación de todas las cosas que nosotros estamos haciendo. No nada más es, soy cristiano, pues gloria al Señor, ya me bauticé, ya voy a la iglesia, y vives como sea sin cuidar tu vida. Dios invita a que seamos cuidadosos, a que sepamos que hay peligro y debemos mantener nuestra vida con cuidado, no con miedo, con precaución, con prudencia. La persona que es prudente conoce sus motivaciones. No solamente se avienta a hacer las cosas, hermanos. No solamente hace las cosas por hacerlas, conoce cada acción que va a tomar, por qué la va a tomar. Conoce los motivos del por qué va a hacer las cosas. Y nosotros así quiere Dios que vivamos en este mundo. No nada más que hagamos las cosas y es que yo no me lo esperaba, hermano. ¿Cómo no te lo esperabas? Si estás tomando la decisión de actuar o interactuar con sutano, con mengano, o con estas situaciones o con aquellas que son un peligro, ¿cómo se te ocurre a ti pensar que no va a pasar nada? Es como las personas que toman al internet, ¿verdad? Y se meten en internet y vamos a investigar sobre pornografía y vamos a ver esto. Y al rato ahí están metidos. ¿Por qué? Porque están dando pasos que no deben de dar. Quieren investigar sobre qué infidelidades, quieren investigar sobre, y al rato ahí andan cometiendo las infidelidades. ¿Por qué? Porque no están conociendo ni sus pasos, no consideran su caminar, no conocen las motivaciones, que muchas veces más es por la carne que por el espíritu realmente lo que están haciendo. Y como van motivados por la carne y no analizan su actuar, son presas, fáciles presas de los lobos. El hombre, el cristiano, hombre o mujer, humildemente reconoce sus errores cuando es prudente. Pero cuando no lo son, hermanos, son ingenuos. Son ingenuos. Porque están viendo que están haciendo las cosas mal, pero ellos creen que les va a salir bien. Ellos están abandonando a Dios, tienen problemas, están pasando por circunstancias difíciles, el diablo los está atacando duro, y en lugar de humillarse en reconocer su situación y doblar sus rodillas y abrazarse más de Dios, se alejan más de Dios. Ya no los mira, se retiran, se van y les preguntas ¿cómo andan? Pues bien, pero andan bien destrozados, porque no reconocen con humildad sus errores.
No reconocen que están alejándose de Dios, que se están poniendo en peligro. Y eso es lo que Dios espera que nosotros entendamos. Nuestra situación no es fácil como para cometer errores y no darles importancia. Es total, ¿no? Hoy no, es el trabajo, es la enfermedad, es un poquito de flojera, cansancio. Amados hermanos, reconozcamos cuando nos estamos equivocando. Demos la importancia a las cosas que tenemos, a los compromisos que tenemos con Dios, a nuestro servir a Dios de una manera con cuidado, porque Satanás, dice la Biblia, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y una persona que no es en ninguna manera prudente, no va a ser humilde para reconocer cuando se está equivocando. Una persona prudente no es un ingenuo. Sabe por qué cree. No simplemente, márchale para allá, va para allá. Ahora dale para acá, va para allá. Ahora brinca, brinca. Ahora siéntate, se sienta. Hermanos, no. Un hijo de Dios que es prudente sabe por qué hace lo que está haciendo y está convencido de lo que está haciendo. No simplemente lo hace por seguir emociones o por simplemente seguirle la corriente a alguien o a algo. Sabe por qué hace lo que hace. Valora las cosas. Conoce los principios bíblicos, conoce los principios de vida, conoce los principios eternos y se sujeta a ellos porque sabe que es seguro. O sea, no simplemente oye voces, le dicen acá y lo cree. Va por allá y lo cree. Le dicen esto otro de una manera muy bonita y lo cree. No, es prudente. Analiza todo para tomar correctas decisiones en su vida. A eso se refiere cuando dice Dios, sean prudentes. Satanás, comparado con la serpiente, dijimos, era astuto, pero Dios nos pide prudencia a nosotros. A más de esto, hermanos, a esa prudencia, para que no nos sintamos nosotros como le pasó a Satanás por astuto, ¿verdad? Satanás por astuto solo se engañó. Tanta mentira utilizó y tanta cuerda utilizó que cayó en sus propios engaños. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que él pensó que podía ser igual a Dios, que él podía sentarse en el trono de Dios, ser como Dios. Se engañó a sí mismo. Tan astuto es que hasta en su propia astucia cayó. Se enredó en ella misma. Dios pone a nosotros que seamos prudentes, pero para que no te sientas también tú orgulloso de que eres demasiado prudente, demasiado inteligente, habilidoso, juicioso, sensato, sagaz, que eso es parte de la prudencia. Dios lo acompañó con algo importante como contrapeso. ¿Cuál es? Prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Amén. Sencillos como una paloma. No nos comparó con palomas tampoco. La analogía es la sencillez. Amén. La sencillez. Desconozco los proverbios antiguos, los dichos, las analogías que habrán comparado a una paloma con sencillez. Del todo. No desconozco del todo, pero no la conozco del todo del por qué utilizaron la sencillez de una paloma. Pero me puedo basar en la sencillez. Amén. Porque si hay un animal criminal es la paloma, no crean. Así que Dios no nos está diciendo que seamos como las palomas. Dice que seamos sencillos. En otras palabras, que aprendamos cada uno de nosotros que podemos ser, hermanos, prudentes, pero también sencillos, humildes. ¿Por qué?
porque ello nos va a ayudar a depender de Dios, no de nuestra prudencia. Amén. No es nuestra prudencia, es Dios, pero utiliza nuestra prudencia porque es crecimiento personal, individual. En otras palabras, no todo lo va a hacer Dios. Dios espera que usted y yo hagamos nuestro trabajo que nos corresponde y nos enseña a que seamos prudentes, no intolerantes. Hermanos, hay cada gente que dice: ay, hermano, yo donde quiera voy tengo problemas y esto. Hermanos, pero también ya se fijó en su carácter. Y muchas veces la gente dice: es por Cristo, estoy persecución por Cristo. No, no es persecución por Cristo, es persecución por su falta de actitud correcta muchas veces. Porque todavía la ira le gana a usted en lugar de aprender la palabra de Dios que dice: la blanda respuesta quita la ira. Ah, no, Señor, ve fuego y más gasolina le pone. Y luego quiere ponerse usted entre comillas como perseguido por Cristo. No, usted no o yo no somos perseguidos por Cristo en esos sentidos. Nos lo ganamos por nuestra actitud, por nuestra carnalidad, por nuestra falta de sabiduría, por nuestra falta de saber convivir con los demás. Entonces, hagamos diferencia cuando es persecución por Cristo y cuando es persecución por nuestras actitudes incorrectas que no luchamos por deshacer de nuestra vida. Dios nos enseña a ser prudentes, no imprudentes. Amén. Hay pleitos innecesarios a veces en la familia. ¿Por qué? Porque no hay prudencia, no hay respeto. Se mete uno en la vida del otro, le quiere componer la vida del otro, le quiere dirigir la... Cada quien tiene su propia vida y por más que nos hagamos y nos despedacemos, no le vamos a arreglar la vida a nadie. Cada quien tiene que arreglar su propia vida. Entonces pasamos problemas muchas veces, pero no por causa del evangelio, no por causa de ser cristianos. Problemas que nosotros nos acarreamos. Hagamos la diferencia también. ¿De quién provienen las persecuciones? Para los que están sirviendo a Dios. Dice el versículo 17: y guardaos de los hombres. Estamos leyendo Mateo 10, 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. La persecución por parte del mismo poder religioso. Cuando nos habla de los concilios, estaba hablando del concilio de los que había en el pueblo judío, porque ellos tenían sus propios concilios donde ellos se gobernaban con la ley. Estamos hablando de asuntos religiosos. Y le dice Dios: ¿saben qué? Dice: cuídense de los hombres, porque los van a entregar aún a la persecución religiosa, en otras palabras. Aún la misma iglesia que se aleja de la voluntad de Dios, pero tiene poder, persigue a sus miembros, los acosa. Si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Decide. Porque esta es la verdadera iglesia. Y si te sales de aquí, estás condenado. Estás excomulgado. Estás echado fuera. No tienes participación ni con nosotros, ni nuestra amistad, ni el reino de Dios. Y te sentencian. Tal vez usted lo desconozca, pero yo no. ¿O alguno de ustedes conoce esto? ¿Nadie? Me alegro que no hayan pasado por ahí. Pero hay iglesias que así son. Si no estás con ellos, estás contra ellos. Si no estás en su grupo, tú no eres salvo, tú no eres, perdiste las esperanzas, el cielo está cerrado para ti y el infierno te espera. Dice la palabra de Dios: aún el mismo poder religioso perseguirá a los hijos de Dios. ¿Quién más? Dice: y aún ante los gobernadores y reyes
seréis llevados por causa de mí. O sea, por el testimonio que tienen cristiano. Así que persecución religiosa, persecución del poder del gobierno. ¿Por qué? Porque se opondrán muchas gentes a que nosotros podamos vivir una vida honesta, consagrada a Dios, una vida moral, una vida correcta. Y va a haber persecuciones, las ha habido en el pasado y las seguirá habiendo en el futuro. Las hay en el presente. Por eso yo no entiendo cuando una iglesia busca espacio en el gobierno. Porque esta iglesia solamente está cayendo en la astucia del diablo. Y yo sé, yo he leído mucho sobre el cómo las iglesias se consideran con el gobierno como un matrimonio con conflictos y problemas. Pero un matrimonio que tiene que permanecer unido por las necesidades que hay y no se puede separar, no se puede divorciar, dicen ellos. Porque la iglesia tiene que estar influenciando al gobierno para que haga las cosas bien. Esa es la idea. Y el gobierno utilizando a la religión para llegar a las conciencias de la gente. O sea, trabajan dos en uno y hacen su efecto, pero de lo que quieren. Hermanos, esto es un peligro. Esto es un peligro. No estamos nosotros como iglesia para estar metidos en el gobierno. Una cosa es caer e ir ante ellos como si nos vieran como enemigos, y otra a que nosotros seamos sus amigos. Miren, de acuerdo a Dios, dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. En otras palabras, por seguirme a mí, por seguir mi doctrina, por obedecerme a mí, que es contraria muchas veces a las actitudes injustas, insolentes, malas de los malos gobiernos. Y nosotros no estamos de acuerdo en eso y seremos perseguidos por ello. Pero dice la palabra de Dios que seremos llevados ante ellos. ¿Para qué, hermanos? ¿Qué dice su Biblia? Para testimonio a ellos. Amén. Y a todos los demás dice que no conocen. Cuando habla de gentiles, está hablando de personas que no conocen del plan de salvación de Dios. Los otros que no conocen, personas extranjeras. ¿A alguien le gusta el método de evangelismo de Dios? Levante la mano, ¿a cuántos les gusta el método de evangelismo de Dios? Que nosotros tenemos muchos métodos de evangelismo. Y tenemos a muchos trabajando en métodos de evangelismo. Y muchos otros es negocio. Hacer nuevos métodos de evangelismo. Porque no crea que hacen métodos para que se evangelice realmente la gente. Hacen métodos para ver cuántos panfletos y cuántos van a vender. Porque van a comprar todas estos folletos y van a comprar todas estas otras cosas. Y ahora cada quien un paquete y todo vale. Y no puedes usar esto porque ahora con el famoso, ¿cómo se llama ese de autor? Derecho de autor. Si lo usas te metes en un conflicto con nosotros y vas a pagar una multa. En otras palabras, hasta por predicar por Cristo tienes que pagar. Hay mucha gente dedicada a eso. Tienen un buen método, pero andan buscando al mejor postor. A ver qué grupo religioso les da un buen precio por ello. Y vamos a hacer conferencias y vale $180, $150 la conferencia, más el libro, más aparte el paquete, más aparte tienes que conseguir como tipo pirámide, ¿verdad?
Y todos tienen que comprar. No, sí tenemos muchos métodos. Por fe, camino romano, tantos que hay. ¿Cuál es el método de evangelismo de usted? Porque Dios le muestra un método aquí. Pero ese no creo que le guste a usted. Seréis llevado ante los gobernadores, ante los concilios, ante los reyes, pero seréis llevado frente a ellos para que les hables del testimonio, le testifiques a ellos del evangelio. Pero ni tiempo nos da de pensar en eso, ¿verdad? Nosotros vamos pensando que vamos a perder la libertad, vamos pensando que vamos a perder mucho dinero, vamos pensando que no es justo para nosotros. Señor, esto no es justo, soy tu hijo, ¿cómo me permites? Eso es para un ladrón, eso es para un asesino, pero para mí, Señor, es para que evangelices. Ah, pues qué bonita manera de evangelizar. Ah, no, yo mejor aprendo el camino romano. No, yo mejor aprendo por fe y evangelizo utilizando el cubo. O no, ya me compré mis papelitos de colores para evangelizar con los papelitos de colores. Y tantas cosas, hermanos. La persecución es parte del mismo poder religioso. La persecución es parte del gobierno. Hermanos amados, y cuando las iglesias empiezan a ponerse a las órdenes del gobierno o a trabajar con el gobierno, es un peligro. Así comenzó la iglesia al principio de los tiempos con el emperador romano. La iglesia cristiana la utilizó el emperador Constantino y la utilizó para poder apoderarse de todos los pueblos y dominar los pueblos que tenía bajo su mandato. De ahí nace la religión católica, que después aprendió muy bien la manera del dominio romano. Aunque Roma terminó, ella continuó. Y lo hago con todo respeto. Cuando hablo de cualquier religión, ustedes saben que no me dedico a tirarle a ninguna religión, pero sí a lo incorrecto de todas las religiones, incluyéndonos nosotros los bautistas. Porque lo que está incorrecto está incorrecto. Y la gran verdad es que la iglesia católica fue tomada, o la iglesia cristiana, perdón, fue tomada por el emperador romano. La utilizó, pero después la iglesia utilizó al gobierno. Y los dos hicieron un buen matrimonio. Un buen matrimonio. Un matrimonio que llevó después a un poder total donde quiera que iban, un dominio casi a nivel mundial. Hermanos, ya con poder, más tarde se organizaron las famosas cruzadas en contra de la religión del Islam para recuperar a Jerusalén. Guerras y guerras, muertes y muertes en nombre de Dios. ¿Dirigidas por quién? Por la religión. ¿Por qué? Porque ya estaba absorbida por el poder. Ya no se pensaba en la religión realmente. Se utilizaba la religión. El poder, el dinero, utilizaba la religión. Están en los hechos históricos. No estoy mintiendo. Es parte del resultado de lo que comienza por tratar de pensar que nosotros podemos planear mucho mejor el evangelismo en este mundo que el mismo Espíritu Santo, que es el que lleva adelante la labor de Dios. Porque los planes de Dios son diferentes. Él no nos llamó a que viniéramos a gozar del poder, porque esa es la manera de cómo el gobierno utilizó a la religión. Le empezó a dar poder, le empezó a dar autoridad, empezó a hacerse rica, empezó a hacerse de mucho dinero, empezó a hacer grandes edificios. ¿Y a quién no le gusta lo bueno, hermanos? ¿A quién no nos gusta lo bueno? Pero sin embargo dice, yo no los mandé a esto, yo los mandé a predicar mi evangelio. Pero cuando ya empiezas a caer en la astucia de Satanás, es difícil zafarse de ahí. Hermanos,
Las guerras entre los papas, más tarde, entre ellos mismos empezaron a pelearse el puesto del papado. Hubo grandes guerras entre ellos mismos, muertes, aferrados a destruirse, nación contra nación, depende de dónde estaba el supuesto papa. ¿Por qué? Porque ya había entrado, hermanos, la corrupción en lo grande. La ambición del poder había llevado a enfrascar luchas entre naciones, Inglaterra, Francia, España, Portugal, metidos todos ellos enfrascados en grandes guerras. Es un peligro, hermanos, rechazar la humildad de depender de Dios para todos y en toda la misión que tú tengas como hijo de Dios. Acuérdate, rodéate de Dios. No te puedes rodear de tus propios métodos de evangelismo. ¿Sabes por qué? Porque los métodos de evangelismo alguien los hizo. No todos, pero más bien muchas veces los hacen pensando en lo que van a hacer otros, no en lo que ellos quieren hacer. ¿Y sabes qué? Tú eres único y tienes que aprender a depender de Dios. Solamente obedecer. Evangeliza. Habla de Cristo Jesús. Cuéntales a los demás cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y la gente está esperanzada a aprender una determinada manera de presentar a Cristo Jesús. Y bueno, se expone a que le vendan material hecho de otros para usted, pero sin pensar en usted, sin saber sus debilidades ni sus problemas. Simplemente vamos a hacer esto. Amados hermanos, tenemos que aprender a ser humildes y depender de Dios. Estamos en un lugar de persecución, estamos en un lugar de problemas y tenemos que aprender a depender de Dios. Dios evangeliza de una manera muy extraña a nuestros métodos de evangelismo. Vaya manera, van a ser llevados, van a ser azotados. Dice, y os azotarán y os pondrán en juicio, pero será para que den testimonio de Él. Amén. Vaya manera tan extraña de evangelizar. Y digo, repito una vez más, no creo que a usted le agrade mucho esto, pero ¿sabe qué? Si usted es un siervo, una sierva del Señor, hijos de Dios, tenemos que entender que Dios hará lo que tiene que hacer, porque esa es la manera correcta. Amén. Cuando el pueblo del Señor en Israel, la iglesia al principio se empezó a reunir en Jerusalén, ahí se quiso quedar. Amén. Cuando la gloria de Dios se manifestó en el monte y estaban los apóstoles del Señor con él, ¿qué es lo que dijo Pedro? No, Señor, no te preocupes, mira, vamos a hacer una ramadita aquí, ¿verdad? Para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Y pues no dijo que aunque nosotros nos quedemos afuera, ¿verdad? Pero pues casi lo quiso decir. Hacemos para ellos y pues con tal de que la gloria esté aquí. Dice que del cielo se oyó una voz que dijo. ¿Qué dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. A Él oíd. Amén. Es que a nosotros nos gusta todo lo cómodo. Todo lo que no sea problemas, todo lo que sea bien livianito, bien a todo dar. Nosotros estamos felices, encantados. ¿Cómo no va a estar encantado Pedro y los demás, o quien estaba con él, con las demás presencias que estaban con ellos ahí? Felices, claro que sí. Pues aquí nos quedamos, para que ir a navegar allá, estar caminando por esos lugares terregosos y luego que la gente no nos quiera y luego que tengamos problemas. No, aquí nos quedamos. Que hacemos una casita para cada quien y mira, ahí la pasamos a todo dar. Dice Dios, este es mi Hijo amado, a Él oíd. En otras palabras, no son sus planes, son los planos de Dios. Y Cristo dijo, yo no hago mi voluntad como nosotros hacemos nuestra voluntad. No, Cristo dijo, yo no hago mi voluntad, yo no vengo a hacer lo mío, yo vengo a hacer lo que se me ordenó. Y Dios dice en su palabra, a través de Cristo Jesús, seréis entregados. Pero acuérdense,
será para testimonio de ellos. Así que, en otras palabras, dejen de ir pensando en sus miedos, dejen de ir pensando, ahora sí, ya me van a aventar para mi país. Ahora sí nos van a agarrar. Y allá anda con miedo toda la vida. Hermanos, pónganse a evangelizar. Pónganse a hablar de Cristo Jesús. Y si no, no se preocupe que lo va a hacer allá en su país donde lo avienten después. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos trajo a este país de Estados Unidos y muchos hemos sido bendecidos porque hemos aprendido mucho de la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Estamos bien conformes, estamos bien tranquilos y pensando solamente en reunirnos los domingos, alabar a Dios, pero no nos preocupamos de evangelizar, no nos preocupamos de servir a Dios como debemos de servir. Y dice Dios, ¿sabes qué, hijo? Estás muy cómodo, ¿verdad? Bueno, les voy a aventar aquí a este güerito ahorita y los vamos a poner bien tranquilos a todos ahorita. Van a evangelizar ahora allá donde ustedes vienen. No digo que así va a pasar, pero digo, ¿y si pasara? ¿Cómo va a reaccionar usted? Ay, no, señor, es que yo nada más quería estar en los Estados Unidos, porque yo acá nunca tuve cosas tan buenas como allá. Y no, pues ahora ¿de dónde voy a comer hamburguesas y que me alcance para comprar hamburguesas? Tan caras que están por allá, porque ahora ya ni tacos queremos comer allá. La gente ya cambió las pupusas por las hamburguesas, los tacos por las hamburguesas, las empanadas por las hamburguesas, y ya hasta perdieron el saborcito bueno, ese rico que tenían por las hamburguesas. Se van a extrañarlas. ¿Saben una cosa? Tenemos que aprender los métodos de Dios. Amén. Y si somos hijos de Dios, no vamos a andar llorando, ni vamos a andar con miedo. Tenemos que aprender que si dependemos de Dios, Dios tiene poder para guardar a su pueblo aquí, abrir puertas y mantenerlo aquí. Pero y si dice Dios, ¿saben qué? Señores, se acabó, ahora ya aprendieron, ya los alimenté, ya están entrenados, vámonos a sus tierras a que prediquen la palabra de Dios allá donde se necesita. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Ay, no, Señor, mira esto, el otro, no, yo ahora sí voy a evangelizar. Mejor pongámonos a evangelizar desde ya, que hay mucha gente aquí que necesita ser evangelizada, hermanos. Hablemos de Cristo Jesús, porque hay muchas sillas que están bien vacías. Dios evangeliza de una manera muy extraña a nuestros métodos de evangelismo. Hermanos, y no es que nuestros métodos o sistemas no trabajan, pero lo que le falta es la persona. Los sistemas ahí están. Ya les hablé, ¿verdad? De algunos. Otros ya son nada más recocidos, recalentados nada más, y los vuelven a renovar, les ponen nuevo material, pero tratan de impulsar cosas nuevas para vender nuevo. Ahí están los métodos. Y no es que sean malos, pero la gente no lo utiliza. La gente no lo utiliza. Y al que lo vendió tampoco, porque pues a él simplemente le importó que ya hizo lo que tenía que hacer, y ya le dieron su dinero que tenía que ganar. Hermanos, tenemos los métodos, pero no la disposición de salir a evangelizar. Lo que falta no son los métodos ni el conocimiento de métodos, faltan las ganas de hablar de Cristo Jesús a las personas. Eso es lo que falta, no los métodos. Ganas de hablar de Cristo Jesús. Así que no nos extrañemos, no nos sorprendamos cuando Dios tenga que utilizar su método de evangelismo con nosotros. ¿O creen que no lo va a utilizar? Oh, hermanos, Él tiene muchas almas que salvar. Además te quiere dar premios. Si no salimos de la zona de confort, Dios se va a encargar de sacarnos. Y muchos van a correr cuando esto suceda. Y muchos que les vendieron ilusiones van a decir: yo no soy más cristiano, porque compró ilusiones, no aceptó a Cristo Jesús como su Salvador y Señor de su vida. Si Jesús es mi Señor, yo debo de estar dispuesto con todo mi corazón y con gusto a hacer lo que Él quiera que yo haga. Amén. Y seré feliz aquí, allá y donde quiera que esté, porque Dios estará siempre conmigo. ¿Lo cree? Dios tiene cuidado de nosotros. ¿No es el tema que hemos estado teniendo?
Por último, Dios quiere actuar. Dios quiere actuar. Cuando estamos dice que cuando estemos delante de estas persecuciones, cuando estemos delante del concilio, cuando estemos delante de los gobernadores y de los reyes, o del poder del gobierno de quien sea, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Amén, hermanos. ¿Quién es su Dios? ¿A quién le creemos? Porque si le vamos a creer a Dios, Él tendrá cuidado de nosotros. No es que estemos preparados para ello, es que Dios nos prepara. Y cuando estamos en el problema, esa confianza que tenemos en Dios, hermanos, Dios la toma para utilizar nuestras vidas como un vaso útil en sus manos. Amén. La presencia ante el concilio, los tribunales, los poderosos, no es porque somos malhechores, ni por, como dijimos hace un momento, por nuestras actitudes reprochables. No, es porque somos fieles cristianos de Dios. Así debería de ser, si vamos a ir a pararnos y esperar que Dios hable por nosotros. Amén. Pero no esperemos que Dios hable por nosotros si hicimos maldades, si no nos portamos bien, si hicimos cosas contrarias al buen vivir, a la honestidad, al respeto. No esperemos que Dios hable por nosotros. Ay, Señor, ayúdame porque pues mira lo que hice acá, ¿verdad? Fueron unas cuantas copitas, ¿verdad? Y todavía le van a querer pedir a Dios que por unas cuantas copas no pase nada. Y Señor, ayúdame. Espérate, tú le estás pidiendo a Dios porque te agarraron borracho y le estás pidiendo a Dios que te ayude. ¿Y quieres que le mueva el corazón al juez o qué? Dios no está hablando sobre eso. Amén, hermanos. Dios está hablando cuando tú estás haciendo el evangelismo, o tú estás tú estás haciendo tu misión como cristiano, y por cristiano te van a agarrar. No por andar haciendo desórdenes. Porque déjenme decir una cosa, nosotros como bautistas, no crean que todos los bautistas son como nosotros. Yo déjenme pisarle los pies a los bautistas. Porque tengo unos hermanitos bautistas por allá, por el sur y por otros lugares, que les gusta beber. Y dice que son cristianos. Bautistas cristianos, bebedores. Otros que son sabáticos, pero son bautistas. De dónde, no sé en qué momento se perdieron o se extravieron de la doctrina, pero ellos están mal. Así que no se trata simplemente de pertenecer a una religión, se trata de entender muy bien nuestra relación con Cristo Jesús. Amén, hermanos. Muy bien nuestra relación con Cristo Jesús. Ser prudentes, dice la palabra de Dios. No nada más, sí, hablo de pentecosteses, todos los pentecosteses son iguales. No, de ninguna manera. Porque era un montón de iglesias se salieron de las asambleas de Dios, de la iglesia de Dios, de la iglesia de Dios de la profecía, y simplemente se dicen iglesias independientes, pentecostales independientes. Pero ahí pueden agarrar de lo que sea. Ya usted no sabe ni siquiera qué. Tampoco se trata simplemente de escuchar y ver lo que una iglesia cree, porque dicen que del dicho al hecho hay mucho trecho. Nosotros creemos esto, creemos lo otro. Esta es una buena iglesia. No, ahora espérese que lo cumplan. ¿Entendemos esto, hermanos? Prudencia. Mire, hermanos, cuando usted va a la iglesia católica y usted lee el catecismo, yo tengo el catecismo. Tienen muy buenos teólogos, pero como yo les decía en una ocasión, cuando ya alguien se mete con el gobierno, mete el poder, va más por el poder, hermanos, depende de lo que necesite, es la cara que pone. Y ese es el problema, y no tengo nada en particular contra la iglesia católica, pero ese es un problema grave que no pueden ellos dominar. ¿Por qué? Porque depende lo que la necesidad que tengan es la cara que sacan. Ahora, por ejemplo, ahorita, ¿qué es la cara que están dando al mundo? La teología. Ahora sí están enseñando la Biblia. Después de tantos años que no la enseñaban,
Ahora la están enseñando. ¿Por qué? Porque les urge sacar que el mundo los vea como religiosos apegados a la palabra de Dios. Y tienen muchos puntos bien. No crea que todo está mal. Y tiene muy buenos teólogos y buenos escatólogos. Que ya quisiéramos muchos de nosotros saber lo que ellos saben y cómo hablan y cómo se presentan. Pero de ahí a que hagan lo correcto, ese es el problema. Y mucha gente por eso está queriendo regresar otra vez diciendo, oh, no, es que sí, los católicos creen en esto, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el bautismo, el Espíritu Santo, y empiezan a ver la doctrina. No, sí, ahí está. Pero ahora de que eso sea su guía, ese no es su guía de ellos. El poder, el dinero, ese es su guía de ellos. La religión utilizada solamente como un medio para acercarse y obtener. Y dice Dios, aprendan a ser prudentes. Dios quiere actuar. No es nuestra prudencia. Perdón, no debe ser nuestra imprudencia. No debe ser nuestro mal carácter. No debe ser nuestra inmoralidad. No deben ser nuestras faltas de convivencia cívica las que nos lleven a los juicios. Debe ser por servir a Cristo. Amén. Estamos entre lobos y se requiere prudencia, no miedo, hermanos, no miedo. La prudencia es una que activa. Cuando tú eres prudente, esto te activa. La prudencia te hace analizar el campo, ver la situación, ver los problemas, improvisar, ¿cómo se dice? Dar un paso adelante antes de las cosas. Pero el miedo te entume, el miedo no te permite pensar, el miedo simplemente estás nada más, ay, ¿ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a ser de nuestra vida? Y ahora sí se me viene el mundo abajo. El miedo te echa a perder todo. Cálmate, arrodíllate, ponte a adorar y a glorificar el nombre de Dios. Pide ser prudente y empieza a utilizar la prudencia. No el miedo, no se hace absolutamente nada con miedo. Somos vasos en las manos de un Dios poderoso. Y no importa cómo se presente nuestra vida hoy, ni qué problemas se estén presentando el día de hoy, aprende una cosa: si eres cristiano, eres una hija, un hijo de Dios. Y Dios tiene o debe tener el control de tu vida. ¿Se lo dejarás? ¿O vas a estar también tú? No, Señor, si no es con esto, mejor quítame la vida. No, Señor, si no me das esto, yo me muero. Y Dios queriendo darte lo mejor. Te puedes dar cuenta que ser cristiano no es fácil. Al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Ser cristiano no es fácil. Se necesita ser muy valiente. Muy valiente. Así que no es de todos ni para todos, hermanos. Querer pertenecer a una iglesia solamente para pasarla bien o para que Dios me conteste y me solucione mis problemas no es el medio. Venir a Cristo Jesús para que me salve de mis pecados, me limpie, me purifique y me ayude a luchar para obtener victoria, eso sí es agradable para Dios. Y eso es una manera que te va a ayudar a tomar realidad de las cosas. La superabundancia, la vida llena de riqueza terrenal, de bienestar, de que todo te va a ir bien, no es más que una ilusión astuta del enemigo. Dios espera que valoremos el perdón de nuestros pecados. La vida, leíamos el jueves, es mayor que el vestido, que la comida. La vida eterna es mayor que esta vida terrenal. La salvación y estar con Dios es mucho mayor. Por lo tanto, no caigamos en ilusiones, hermanos. Dios no quiere decir con esto que te va a tener muerto de hambre y perseguido toda la vida. No, porque la mayoría del tiempo la pasamos re bien. Amén, hermanos. La mayoría del tiempo tenemos donde dormir, ropa, comida.
La mayoría del tiempo convivimos y tenemos fiesta con nuestros familiares. El problema es que nosotros queremos vivir el 110% del tiempo re bien. Y por 1%, por un 2% de nuestra vida que la pasemos en situaciones malas, ya queremos renegar de Dios. Ese es el problema. Y Dios no está diciendo que vas a pasar tu vida perseguida, ni en destroce, ni en problemas graves. Dice Dios simplemente que cuando hay esos problemas, confíes que Dios te ha de aguardar, te ha de bendecir, y que tú tienes que seguir testificando de que Él vive y reina para siempre. Amén. Que no se te olviden los problemas, que sigues siendo hija de Dios, hijo de Dios. Porque muchos ahí se olvidan. Porque solamente creen que son hijos de Dios cuando todo les va bien, cuando todo sale bien y tienen todo lo que quieren. Amén, hermanos. Tienes que saber vivir. No nos engañemos. No se puede servir a Dios, a dos señores, dice la palabra de Dios. No puede servir a Dios y a las riquezas. Quedas bien con uno y mal con el otro. Cuando vengan las abundancias, bienvenidas, disfrútela. Pero cuando se vayan, déjelas ir. No se vaya, no se amarre el cuello con ellas. Porque es como si se amarrara una piedra y se lanzara al mar. Porque se fue. También ahí voy sobre ello. No, hermanos, déjelos que se vayan. Usted siga vivo, testificando de la gloria de Dios. Amén. Porque Dios es el dueño de la vida, de la salud, de la riqueza. El oro, la plata, todo le pertenece a Dios. ¿Dicen amén? Todo le pertenece a Dios. Job perdió salud, perdió familia, perdió riquezas. Y miren que le fue muy difícil a Dios volverle a dar todas esas cosas. Para nosotros es difícil. Nosotros lloramos por las pérdidas. Nosotros lloramos por ello. Hermanos, pero Dios es el dueño de todas las cosas. Cuando Él quiere y como Él quiera. Si Él quisiera, Él lo vuelve a proveer. A menos que no lo quiera, entonces no vendrá. Pero eso ya sería usted y Dios, sus planes de Dios. Pero no quiere llorones. El Señor no quiere cobardes. Así de fácil, hermanos. Dios quiere gente valiente. Ser cristiano no es tan fácil. Dios no vende ilusiones. Dios es sincero. Luchemos, hermanos. Porque Satanás está buscando siempre derrotar nuestras vidas. Y a veces nomás nos asusta el saber que anda por ahí. Ya no queremos salir, ya no queremos hacer nada. No, hermanos, vivamos nuestra vida, pero con prudencia. Amén. Espero que hayamos entendido esta palabra de Dios y haya ánimo en nuestro corazón de servir a Dios con todo nuestro corazón, porque Dios es poderoso para guardarlo, protegerlo y bendecirlo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos despedimos y nos despedimos de nuestros hermanos en internet. Les esperamos próximamente el jueves. Bendiciones.